Esto es Fotohobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Fotohobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía desde hace varios años, y te invito a que me acompañes los siguientes minutos para platicar sobre mi primera astrofotografía. ¿Por qué me interesé en la astrofotografía? Bueno, pues empecemos por definir lo que es la astrofotografía. Y en ese sentido, es el género encargado de fotografiar los objetos del cielo, los objetos astronómicos, así como el cielo nocturno. La primera astrofotografía de la que se tiene registro fue hecha a la Luna y data por ahí de 1870. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, los principales avances se han dado en años más recientes. En efecto, hay que considerar que pretendemos fotografiar objetos muy lejanos y tenues. Ahora bien, cuando hablamos de astrofotografía, podemos hablar de fotografiar diferentes objetos en el cielo. Por un lado, podemos fotografiar todo el cielo nocturno, una especie de paisajismo nocturno. Podemos hablar también de fotografiar los objetos que están dentro del sistema solar, como los planetas, el Sol, la Luna, lunas de otros planetas o cometas. Y también podemos hablar de fotografiar objetos que están fuera del sistema solar, ya sea que estén dentro de nuestra galaxia como remanentes de las explosiones de estrellas muy masivas que se conocen como nebulosas, o grupos de estrellas que se conocen como cúmulos, así como fotografiar galaxias que están fuera de nuestra galaxia, evidentemente, otras galaxias. Cada una de estas ramas requiere de cierto equipo y de ciertas técnicas muy concretas. Ahora, respondiendo a la pregunta de por qué me interesé en la astrofotografía, yo diría que la primera razón es que me impresiona la escala del universo. Es decir, me resulta casi incomprensible cómo los humanos, que somos tan pequeños, ¿no? Habitamos una Tierra, un planeta que en realidad ocupa un espacio muy pequeño dentro del sistema solar, y este sistema solar un espacio muy pequeño dentro de otras estrellas que en conjunto forman la Vía Láctea, y esta Vía Láctea a su vez orbita otras galaxias y en conjunto con miles de millones de ellas forman el universo. Es decir, es impresionante pensar las enormes escalas que es capaz de fotografiar, de capturar una fotografía, una astrofotografía. Es decir, al fotografiar una nebulosa, de las que ya les hablaba hace un momento, podemos estar hablando de fotografiar varios años luz de distancia. O al fotografiar una galaxia, estamos hablando de cientos de miles de años luz. Es decir, en una fotografía estamos capturando distancias gigantescas que a mí me resulta francamente conmovedor. Esa es la primera razón. Por otra parte, también me llamó la atención los colores del universo. Y aquí vamos a entrar a un tema un poco polémico, porque mucho se dice sobre si los colores que se fotografían del universo son colores reales. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. De entrada, el ojo humano es capaz únicamente de ver una porción muy pequeña del espectro electromagnético donde se encuentra la luz visible. Y esa luz visible es la que es capaz de captar el ojo humano, los colores.
Sin embargo, ese espectro electromagnético consta de muchas de otras ondas que no somos capaces de ver. Por ejemplo, los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X, las ondas de radio, en fin. Ese tipo de ondas de energía no somos capaces de verlas. Por ejemplo, en el caso de los ultravioletas, el ser humano los percibe en forma de calor. La piel lo percibe en forma de calor, no nuestros ojos en forma de color. Entonces, de entrada ya estamos limitados por esta cuestión. El ojo humano percibe una fracción muy pequeña del espectro electromagnético. Por otra parte, muchos de los objetos que están en el cielo nocturno se trata de energía. Y en este sentido, incluso si estuviéramos a una distancia lo suficientemente cercana para poder verlos, lo único que veríamos serían colores rojizos o muy pálidos, precisamente porque escapan a este espectro de luz visible que es el rango que es capaz de observar el ojo humano. Entonces, hablar de colores falsos o reales en la observación astronómica resulta un tema un tanto escabroso. Por otra parte, en el caso de los científicos, cuando fotografían objetos del cielo, del espacio, muchas veces recurren a colorear estos objetos con colores falsos simplemente para distinguir los diferentes elementos químicos de los que están compuestos. Entonces, digamos, colorean el oxígeno de cierto color, el hidrógeno de otro, en fin, de tal manera que eso lo hacen simplemente para tener una guía visual y poder identificar de qué elementos químicos están formados estos objetos. Pero no sería o no es una gama de colores que el ojo humano podría percibir. Entonces, de entrada, es cierto, el ojo humano no es capaz, por la distancia y por las limitaciones del diseño evolutivo de nuestro ojo, no es capaz de percibir mucho de las ondas electromagnéticas del espacio que hay en objetos del espacio, y por lo mismo no podemos captar muchos de esos colores. O más bien, solo podemos observar los colores, no el resto del espectro electromagnético. Sin embargo, a pesar de ello, sí hay algunos objetos de los cuales podemos percibir sus colores. Algunas nebulosas, algunas estrellas, en función de su temperatura, sí podemos distinguir esos colores. Pero bueno, digamos, está este tema, ¿no? De qué tan real son los colores de los objetos. Y finalmente, la tercera razón por la cual me interesé en la astrofotografía es porque en este momento cada vez es más accesible a los aficionados. Como veremos un poco más adelante, para practicar astrofotografía se requiere de cierto equipo. Y este equipo tradicionalmente era muy caro, era muy pesado, además era muy difícil de manejar y muy difícil de transportar, y por lo mismo no estaba tan al alcance de un aficionado. Sin embargo, en los últimos años han aparecido ciertos equipos mucho más económicos, mucho más transportables y más fáciles de manejar, de tal manera que ya es cada vez más accesible para un aficionado adentrarse de forma un poco más seria en la astrofotografía. Estos fueron los tres principales razones que me hicieron interesarme en la astrofotografía. Por otra parte, el ojo humano no está evolucionado para captar la luz de objetos tan lejanos y tan tenues. Y es precisamente aquí donde entran las cámaras, la importancia de las cámaras. Que a diferencia del ojo, una cámara es capaz de captar la luz de manera incremental. Es decir, en una larga exposición, la cámara capta la luz y suma toda la luz que capta durante todo el tiempo que dura esa larga exposición. De tal manera que es capaz de captar luz muy tenue de objetos tan lejanos, y de esta manera nos permite ver objetos que de otra forma el ojo humano simplemente no puede captar a simple vista. Ahora bien, ¿a qué desafíos me enfrenté? Bueno, pues el primero fue justamente el equipo.
Y en ese sentido me planteé la pregunta, a ver, ¿qué puedo hacer con el equipo que ya tengo? Es decir, una cámara y un trípode. ¿Con esto basta para hacer astrofotografía? Y la respuesta es un depende. Depende de lo que quieras fotografiar. Y aquí vale la pena hacer una distinción entre los tres grandes rubros o subgéneros que abarca la astrofotografía. Por un lado tenemos la astrofotografía de gran campo. Básicamente se le puede considerar como una especie de paisajismo nocturno, porque típicamente se fotografía una gran porción del cielo con grandes angulares, y este enfoque básicamente se utiliza primordialmente para fotografiar la Vía Láctea. Si bien la Vía Láctea no la podemos ver, no al menos desde las ciudades, desafortunadamente, en realidad en el cielo nocturno es enorme, ocupa una gran porción del cielo. Por ello se necesitan grandes angulares. Y eso permite que, digamos, con ciertos settings que no voy a abordar en este momento, básicamente se requiere tu cámara y un trípode. Y basta. Ese es el subgénero de la astrofotografía más sencillo de abordar y por el que la mayoría de la gente inicia. Y por otra parte ya están fotografiar, por un lado, los objetos que están, como decía anteriormente, dentro del sistema solar, la luna, el sol, los planetas. A ese género se le conoce como astrofotografía planetaria. U objetos que están fuera del sistema solar. A ese otro género se le conoce como astrofotografía de espacio profundo. En ambos casos, en el caso de la planetaria tanto como en espacio profundo, ahí sí ya se necesitan de ciertos accesorios. Y básicamente la razón es la rotación de la Tierra. La Tierra naturalmente rota sobre su propio eje, es lo que genera el día y la noche. Y aunque no lo percibimos porque estamos en la Tierra, en realidad la Tierra rota muy rápido. Ahora bien, en el espacio absolutamente todo se mueve. Las estrellas, las galaxias, en fin, todo está moviéndose. Sin embargo, están a distancias tan grandes que para efectos de astrofotografía el único movimiento que realmente nos impacta es el de la rotación de la Tierra. ¿Y en qué nos impacta? Bueno, como estamos tratando de fotografiar objetos tan lejanos y tan tenues, naturalmente tenemos que recurrir a largas exposiciones. Y ello nos obliga a que durante ese tiempo que está obturando la cámara se dirija, no se mueva del objeto que queremos fotografiar. De lo contrario, naturalmente, el objeto nos va a salir barrido. Y precisamente eso es lo que genera la rotación de la Tierra, que los objetos salgan barridos. Las estrellas ya no salen como puntos, sino empiezan a salir como rayitas, que es el efecto generado por la rotación de la Tierra. Hay ciertas fotografías en las que se busca precisamente eso. Se les conoce como star trails, que son aquellas fotografías en las que vemos que las estrellas forman círculos, ¿no? Que son producto de largas exposiciones, y como las estrellas, lo que captura esa larga exposición no es el movimiento de las estrellas, sino es más bien la rotación de la Tierra, que como gira en un círculo, genera que las estrellas se vean como esas líneas en círculo. Pero bueno, ese es en el caso en el cual estemos buscando precisamente ese efecto. Pero en el caso en el que no, tenemos que encontrar la forma de compensar la rotación de la Tierra para que durante todos los segundos o minutos que la cámara esté apuntando a un determinado objeto se quede fijo. Básicamente, para lograrlo se necesita un accesorio que se conoce como montura. Esta montura, su función es compensar la rotación de la Tierra, es decir, gira en sentido contrario a la rotación de la Tierra, lo cual permite que en una larga exposición la cámara esté apuntando durante varios minutos al mismo punto en el cielo, porque a pesar de que la Tierra está rotando, esta montura lo que hace es
compensar esa rotación, permitiendo que la cámara se quede estática, digamos, en función del objeto que está fotografiando. Ahora, hay muchos tipos de monturas. De hecho, las monturas vienen del mundo de los telescopios y básicamente, de manera muy general, una montura sirve para orientar nuestro telescopio hacia diferentes puntos en el cielo, es decir, para dirigir el telescopio a diferentes puntos de observación del cielo. Para eso sirve en general una montura. Pero para los astrofotógrafos, la utilidad de una montura es precisamente compensar la rotación de la Tierra. Pero no cualquier montura, sino que tiene que ser una montura de un cierto tipo y motorizada para que haga esa compensación de manera automática. Estas monturas no son tan fáciles de utilizar, no son tan intuitivas, porque básicamente hay que calibrarlas. ¿Qué implica esto? Para que la montura haga su función de compensar la rotación de la Tierra, se tiene que alinear con el eje de rotación de la Tierra. Sin embargo, naturalmente, este eje de rotación que cruza por el polo norte es un punto imaginario, no lo vemos. Entonces no se puede calibrar, no se puede alinear con el eje de rotación de la Tierra, sino se tiene que alinear con estrellas cercanas a ese punto imaginario. Depende de en qué hemisferio vivas, si en el norte o en el sur, pero digamos, alineándolo con ciertas estrellas muy específicas, se consigue que esta montura empiece a compensar la rotación de la Tierra. Pero para hacer esa alineación no es algo, insisto, intuitivo. Sí hay que meterte a leer el instructivo y algunos tutoriales, porque no es un proceso tan sencillo. Sí lleva tiempo y lleva práctica. Entonces el desafío es precisamente ese: aprender a usar el equipo necesario para hacer astrofotografía. Otro de los desafíos con los que me enfrenté es que yo no tenía ningún tipo de experiencia con el uso ni de telescopios ni de los accesorios relacionados con la astronomía. Adicionalmente, cometí el error de adquirir equipo que no sabía usar y adquirí algo de equipo que no tenía la más remota idea de cómo usarlo, y ello me llevó a una especie de saturación, porque ni siquiera sabía usar la montura, tampoco un telescopio, tampoco unos ciertos accesorios con los que me hice. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, tengo algo de equipo que ya me permite hacer algo de astrofotografía, pero no lo sé usar. ¿Por dónde empiezo? Y justamente ese es uno de los puntos que voy a tocar un poco más adelante. Ahora bien, de manera concreta, ¿qué equipo adquirí y cuál sería mi recomendación? Bueno, en concreto, para hacer astrofotografía, a mí lo que me gusta más es la fotografía, o lo que me llama más la atención son los objetos de espacio profundo. Estamos hablando de nebulosas, de estos grupos de estrellas, de galaxias, ¿no? Principalmente. Por ello, yo requería de una montura. Entonces adquirí una montura, y en este punto, como comentaba anteriormente, los equipos de astronomía hace algunos años eran muy caros, muy pesados y muy complejos de utilizar, pero hace algunos años empezaron a salir al mercado algunos equipos mucho más ligeros y más orientados hacia los aficionados. Digamos, son monturas, pero son ciertas variantes mucho más accesibles económicamente y en cuanto a su facilidad de uso, y se llaman Star Trackers. Estas son monturas transportables con un precio mucho más contenido. La mía la adquirí por alrededor de unos $400 y tiene la enorme ventaja de que es un equipo bastante portátil. Te la puedes llevar, digamos, de viaje en una maleta sin mayor problema, no pesa demasiado, y a pesar de que tiene cierta complejidad en su uso y en su alineación, no es tan compleja de usar como, digamos, un equipo mucho más profesional. Ahora, el éxito de una montura, es decir, que funcione adecuadamente, depende mucho de la firmeza del trípode sobre el cual la montes. Y yo aquí cometí un error porque originalmente adquirí un trípode
de una marca china muy popular en Amazon por estos días que se llama Neewer o no sé cómo se pronuncie, por alrededor de $100, el cual, si bien funciona bastante bien para fotografía, la verdad es que para montar ya, para poner encima todo el equipo astrofotográfico, en concreto la montura, la cámara, etcétera, o un pequeño telescopio, ya no funcionaba. Es un trípode muy poco estable, que se mueve demasiado. Entonces tuve que adquirir un trípode de una gama superior. Adquirí en concreto uno de una marca que se llama Vanguard por alrededor de $350, me parece, pero es un trípode ya de fibra de carbono, mucho más estable, y ese trípode ya me permitió tener mi equipo bastante estable. ¿Por qué es importante que esté estable? Bueno, básicamente porque para compensar la rotación de la Tierra y alinearla adecuadamente con el eje de rotación, en el caso de la montura, se necesita una alineación bastante precisa, bastante puntual, que necesita de estabilidad del trípode. Y como la montura se mueve y con ello mueve todo tu equipo fotográfico, se necesita que el trípode sea estable. Y también, como comentaba anteriormente, adquirí algo más de equipo, más complejo de usar, en el cual no voy a abundar, pero digamos, pues sí adquirí equipo que básicamente no he utilizado porque no lo sé usar. Y justamente esto me lleva al siguiente punto: las enseñanzas que me dejó todo esto que les he contado hasta ahora. La principal, yo diría, es que no hay que cometer el error de aborazarse y lanzarse a adquirir equipo en exceso, equipo que no sabemos utilizar. Mi recomendación, que claramente yo no seguí, pero es empezar con lo básico, empezar con tu equipo y tu trípode y empezar a hacer esta astrofotografía de gran campo, esta especie de paisajismo nocturno, e ir viendo e ir tomando experiencia, haciendo fotos, ver en qué podemos mejorar, qué no nos gusta. Y poco a poco, paulatinamente, conforme vayamos progresando y vayamos viendo que ya dominamos ese género y ese equipo, irlo complicando poco a poco e ir adquiriendo equipo superior, porque no tiene caso adquirir de entrada mucho equipo que no sabemos usar y que se va a quedar guardado de aquí a que lo empezamos a aprender a usar. Entonces yo creo que conviene, ese es un error que cometí, debí de haber empezado por lo básico y poco a poco irlo complicando, ¿no? Con equipo cada vez más complejo. Y esto viene muy de la mano con uno de los temas más importantes que nos tenemos que plantear cuando incursionamos en el mundo de la astrofotografía. La astronomía en general, estoy hablando, digamos, a nivel aficionado, desde luego, yo no soy científico, pero la astronomía es una disciplina bastante exigente. De entrada, se tiene que practicar en la noche, evidentemente. Es decir, salvo que quieras fotografiar el sol, que se puede con cierto equipo, pero en general pues se hace de noche. Y además tenemos al gran enemigo de la astronomía, que es la contaminación lumínica. No sé qué tan familiarizado estés con este término, pero básicamente la contaminación lumínica se refiere al exceso de iluminación que producen las grandes ciudades. Es una especie como de plasta amarillenta, anaranjada, producida por la iluminación de las casas, las farolas de las calles, los edificios, que impide que veamos objetos tan tenues del cielo nocturno. Es algo parecido a lo que ocurre cuando, por ejemplo, estamos en la noche cenando y tenemos las luces prendidas y de repente entramos a un cuarto oscuro y digamos que no podemos encender la luz. Pues cuando entramos no vemos nada, porque digamos estamos acostumbrados en ese momento a la luz del cuarto en el cual está totalmente iluminado. De tal manera que tenemos que estar un tiempo, unos minutos en ese cuarto oscuro a que nuestros ojos se adapten a las nuevas condiciones de luz y poco a poco vamos a empezar a distinguir algunas cosas y vamos a eventualmente a ver algo en esa oscuridad. El punto es que esa iluminación de nuestro cuarto iluminado nos impide ver en la oscuridad. Bueno, pues un fenómeno similar ocurre
con la astronomía. El exceso de iluminación que tenemos en una gran ciudad nos impide ver en la noche, nos impide ver objetos en el cielo nocturno, que son además, como ya hemos dicho, muy tenues. Por lo mismo, lo que se recomienda es que te alejes de las grandes ciudades para hacer astronomía y astrofotografía. Lo ideal son 100 kilómetros. Entonces, a ver, te tienes que plantear diferentes cosas. ¿Vale la pena que adquiera determinado equipo? Es decir, ¿voy a estar dispuesto a ponerlo en práctica, a usar ese equipo? ¿Voy a estar dispuesto a, de vez en cuando, alejarme de las grandes ciudades en la noche? Hay mucha gente que incluso pues tiene que acampar porque pues una sesión de astrofotografía suele durar 1, 2 horas sin mayor problema. Entonces, cuando termina tu sesión, ¿qué vas a hacer? Alejado de una gran ciudad, ¿no? De cualquier ciudad. O vas a manejar de regreso. Hay mucha gente que incluso se adentra en montañas para hacer astrofotografía. Vas a cargar todo tu equipo, puedes llegar con tu coche hasta ese lugar. En fin, ¿cada cuánto vas a practicar astrofotografía? Porque además está el segundo gran enemigo de la astrofotografía, de la astronomía en general, el clima. Puede ser que hayas planeado perfectamente tu sesión de astrofotografía, pero si esa noche el cielo se cierra y está nublado, pues no vas a poder hacer nada. Entonces tienes que estar muy atento al clima, y el clima pues muchas veces es traicionero, ¿no? Entonces hay muchas complicaciones o complejidades de practicar astrofotografía. Insisto, la contaminación lumínica que nos obliga a alejarnos de grandes ciudades, que se hace de noche, el clima, que haga frío, etc. Con todo esto, ¿qué tan dispuesto, qué tan seguido vas a practicar, vas a sacar tu equipo al campo? ¿Vale la pena? Es una pregunta que tendrá una respuesta pues muy personal. Desde luego que se puede hacer desde las ciudades, aunque ciertamente la cantidad de objetos que vamos a observar desde una gran ciudad son mucho menores que las que vamos a poder observar en cielos sin contaminación lumínica. Yo en lo personal por ahora he estado practicando pues desde la azotea de mi casa. Yo vivo en la Ciudad de México, una ciudad con muchísima contaminación lumínica, y he podido hacer algo, pero lo que decidí fue, ok, voy a practicar desde mi casa para efecto de darme cuenta de todos los problemas con los que me voy a topar, de todos los accesorios y todas las técnicas que tengo que dominar. Y una vez que ya lo tenga perfectamente dominado, o al menos en algún punto dominado, ya me animaré a salir al campo, porque no tiene caso que ahorita que apenas estoy empezando en astrofotografía me lance a una sierra o a una montaña alejado de toda la civilización para que llegue, ¿no? Y diga, bueno, y me topo con algún problema y ahora qué hago, ¿no? Entonces me gustaría, lo que quiero es que cuando lo haga ya tenga todos los conocimientos y toda la técnica dominada para realmente aprovechar esa sesión. Entonces, desde luego, esa ha sido una de las enseñanzas, ¿no? Como decía, empezar sencillo y poco a poco irlo complicando, solo si vale la pena en razón de todos estos temas que hay que abordar y a los que hay que enfrentarnos cuando practicamos astrofotografía. Todo este tema de alejarnos de las ciudades, etc. También tiene que ver con problemas con los que me he enfrentado. Ya son cosas mucho más técnicas que tienen que ver con cómo lidiar precisamente con la contaminación lumínica aquí desde la ciudad, tema de balance de blancos, en fin, cosas que solamente la práctica te va dando. Y con eso quiero cerrar este punto. Es la importancia de la experiencia, de la práctica. Es completamente insustituible. Más allá del equipo, aprender a usar lo que ya se tiene, aprender a lidiar con todos los inconvenientes y problemas con los que nos podemos topar en una sesión de astrofotografía, solamente te lo va a dar la experiencia. Y finalmente te quiero compartir, por fin logré mi primer astrofotografía decente, algo que me gustó, la cual puedes ver en mi Instagram, pero estoy consciente de que
tiene aún muchas áreas de oportunidad, muchas cosas por mejorar y en eso estoy. Justamente en este momento en el cual estoy grabando este episodio, nos encontramos en invierno en el hemisferio norte, la cual esta temporada es ideal para fotografiar 3 objetos muy hermosos de cielo profundo, que son la nebulosa de Orión, las Pléyades y la galaxia de Andrómeda. En concreto me gustaría empezar por perfeccionar mi técnica con la nebulosa de Orión, que es uno de los objetos más bonitos del cielo nocturno, y una vez que lo haya hecho, bueno, quizá las Pléyades. Y a lo largo del año me gustaría fotografiar las constelaciones del zodiaco, ¿no? Aries, Tauro, etc. Esos son como los siguientes retos e ideas que tengo en términos astrofotográficos en las semanas y meses que vienen. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en @alberto_vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.